Mi padre murió hace 2 semanas. No era un héroe, pero su voz sigue hablando. Desde su tumba, a través de una radio que nunca debería haber sonado. Mi nombre es Kevin Holloway. Tengo 24 años y hace 2 semanas enterré a mi padre. No era un mal hombre. De hecho, era uno de los buenos. Exmilitar. Seco, a veces distante, pero jamás injusto. Me crió solo desde que mi madre murió de cáncer cuando yo tenía 8 años. Y aunque nunca fue del tipo abrazador, sí fue el tipo de persona que me enseñó lo correcto, lo que significa hacer las cosas bien, incluso si duelen. Crecí en un pequeño pueblo de Georgia que no mucha gente recuerda, al sur de Macon, un lugar donde los trenes todavía cruzan las calles y el polvo rojo se mete hasta en los poros. Me mudé apenas pude para ir a la universidad, y él insistió en quedarse. Su casa, su historia, yo lo entendía. La última vez que hablamos fue por teléfono. Me felicitaba por haber terminado mi tesis. Dijo que estaba orgulloso. No era algo que solía decir. Murió esa misma noche en su sillón, con la radio portátil apoyada en el pecho y una taza de café frío en la mano. Esa maldita radio nunca se separaba de ella. Decía que a veces todavía transmitían cosas desde WRM 590 AM, una vieja frecuencia de onda media que transmitía boletines militares y música de su época. Esa estación alguna vez fue famosa entre los veteranos de su época. Ahora solo emitía estática, o eso pensaba yo. En su testamento, dejó instrucciones claras. Quería ser enterrado con la radio portátil. Me pareció extraño, pero lo cumplí. Era lo menos que podía hacer por el hombre que había renunciado a todo por criarme. Pero hace 3 noches atrás, a la 1:13 AM sonó. La radio. No en mi casa. No en su habitación. Desde el cementerio. Lo juro por todo lo que tengo que no estoy inventando esto. Vivo solo. No hay nadie más en casa. Pero escuché el crujido de estática, como cuando se sintoniza una frecuencia perdida. Y luego su voz, mi padre, desde la radio, dijo: Kevin, si estás escuchando esto, perdóname por Navidad. Pensé que estaba soñando, que era producto de mi tristeza, de la soledad. Me tapé con la manta y traté de dormir. A la mañana siguiente fui al cementerio. La lápida seguía intacta. Pero al acercarme escuché el zumbido, bajo, como si viniera desde la tierra. Me arrodillé. Pegué la oreja al mármol. El mismo crujido de estática. La misma voz, solo que más apagada. Volví esa noche con una pala. No me enorgullece admitirlo, pero desenterré a mi padre. No completamente, solo hasta que encontré el ataúd. Apoyada sobre su pecho seguía la radio portátil, encendida con una pequeña luz roja titilando, sintonizada a WRM 590 AM. Mi corazón temblaba. La encendí más fuerte. Fui yo quien ponía los regalos en Navidad. Sonaba como un viejo mensaje grabado, pero era su voz, con silencios, con pausas naturales, no como una cinta reproducida, sino como si hablara desde algún lugar. Cubrí la tumba nuevamente y me fui. Pensé que eso sería todo, pero no lo fue. A la noche siguiente volvió a sonar, esta vez con más claridad. Kevin, hubo un hombre antes de tu madre, antes de que yo cambiara. Hice cosas en la guerra, cosas que merecen quedarse bajo tierra. Sentí un escalofrío recorrerme la espina. Papá nunca hablaba de su tiempo como soldado. Solo decía que sirvió en 2 despliegues, que nunca fue herido. Era una sombra, un capítulo que nunca quiso abrir. Los días siguientes la radio siguió sonando. Cada noche, a la misma hora, 1:13 AM. Y cada mensaje era más íntimo. No fui un héroe. No salvé a nadie. Quemamos pueblos por error. Dejamos niños atrás. Tus ojos, los heredaste de alguien que no llegó a salir de allí. Algunas veces lloraba entre las palabras. Otras veces hablaba como si no supiera que estaba muerto. Me estás escuchando, ¿verdad? Por favor, dime que estás ahí. Busqué información sobre la estación WRM 590 AM. Todavía tiene licencia activa, pero nadie transmite desde ahí desde hace más de una década. Fui hasta el edificio, a 2 horas en auto. Está abandonado. El mástil oxidado, los equipos rotos. Aún así, mi padre seguía transmitiendo. Una noche, ya sin poder soportarlo más, le respondí. Grité: «¡Estoy aquí! ¿Qué quieres?» ¿Qué hago con todo esto? La respuesta fue inmediata. «Dímelo tú, hijo. ¿Hasta dónde vas a seguir cavando?» Después, silencio. Desde entonces no he podido dormir bien. La radio ya no suena solo. A la 1:13 AM. A veces emite un zumbido débil a lo largo del día. Me he preguntado si está conectada a algo más allá del tiempo. Si de alguna manera su alma se ancló a la frecuencia. Empecé a grabar los mensajes. Llené más de 3 cuadernos con las transcripciones. Algunos mensajes son simples confesiones. Robó algo una vez. Mintió en una entrevista, no votaba. Pero otros hablan de gente que nunca conocí.
lugares que no recuerdo. Hay nombres que jamás había escuchado, pero que ahora aparecen en documentos de guerra antiguos. Incluso encontré una caja escondida en su armario, con recortes de periódicos sobre una operación en Vietnam, que fue clasificada por años. En uno de ellos aparece una foto borrosa, y detrás de un grupo de soldados, con la misma radio portátil. Creo que esta historia no tiene un final aún, porque anoche la radio me habló por primera vez en un tono diferente. No soy el único. Le pregunté a qué se refería. No hubo respuesta, solo estática, y luego un susurro. La frecuencia es la llave, hijo, pero algunos portan la antena en la sangre. Cerré el cuaderno. Ahora estoy aquí, sentado en el porche, escuchando a la radio chisporrotear suavemente bajo el cielo estrellado de Georgia. Los días pasaban con relativa normalidad hasta la noche en que la radio pronunció el nombre de Thomas Carlyle. Sentí que algo dentro de mí se partía. Hasta entonces, las transmisiones nocturnas habían tenido un tono melancólico, casi poético, confesiones veladas, frases entrecortadas, susurros de un pasado que se iba deshilachando como la voz misma de mi padre. Pero aquella vez no hubo nostalgia, ni misterio. Fue como si él, o lo que sea que habitaba esa frecuencia, decidiera arrancarme el velo de una sola sacudida. Thomas Carlyle, David Ingram, Roy Cactus Martin. Ustedes saben lo que hicimos, pero ustedes aún siguen vivos. Aunque quizás no por mucho, fui a su habitación, aún intacta desde la noche que lo velamos. La lámpara sobre el escritorio seguía con la bombilla fundida. Siempre decía que no tenía tiempo para cambiarla. A un costado de su escritorio había una caja negra que nunca había visto, metálica, con cierres algo oxidados. Me costó trabajo abrirla, pero una vez adentro encontré algo más que objetos. Fotografías, muchas en blanco y negro, otras apenas con el color conservado en los bordes, uniformes arrugados, sombras de juventud, sonrisas que parecían contener secretos. Reconocí de inmediato a mi padre, aunque más joven en casi todas, pero también estaban los nombres que había escuchado la noche anterior. Thomas, David, Roy, los mismos. Eran sus compañeros, algunos con insignias, otros con la mirada perdida. Una de las fotos tenía algo escrito en la parte trasera, con caligrafía temblorosa. Camtin, 1970. No volveremos los mismos. La frase se me clavó en el estómago. Esa noche, como se había vuelto costumbre, no dormí. Me quedé mirando la radio, esperando, como si eso fuera lo único real. A las 3:07 a.m., la radio volvió a activarse. El dial no se movía, la luz del transmisor apenas brillaba, pero la estática cesó y la voz de mi padre entró con fuerza, como si no estuviera muerto, como si estuviera en la habitación, contándome un secreto que llevaba 50 años dentro. No quería que supieras esto, hijo. Ningún hijo debería. Éramos 5. Íbamos por órdenes. Nos salimos del perímetro para limpiar una aldea en la frontera. Eso dijeron. Pero no había soldados. Solo había gente. Mujeres, niños, ancianos. Y no lo detuvimos. Roy fue el primero en disparar. David no dijo nada. Thomas se rió. Yo no detuve nada. Solo miré. Como un cobarde. Como uno más. Apagué la radio de golpe, con un impulso tan violento que la tiré al suelo. Se rompió una de las patas. El silencio volvió, pero dentro de mí algo no se cayó. Sentí asco, dolor, lágrimas que no sabía de dónde venían. ¿Ese era el hombre que me enseñó a montar bicicleta? ¿El que se desvivía por cocinarme las mañanas de Navidad? ¿El que lloró cuando fui aceptado en la universidad? Una vez más no dormí por días. Busqué a Thomas Carlyle en internet. Lo encontré, aún vive. Retirado en Florida, aparentemente condecorado. No tenía correo electrónico ni redes, pero un teléfono fijo sí. Lo marqué. Nadie respondió. Seguí revisando la caja metálica. Encontré otra nota, escrita por mi padre, sin destinatario claro. Si me pasa algo no es por la edad. Revisa la radio. Si vuelve a transmitir, ellos sabrán que los nombres no quedaron enterrados. No podía pensar en otra cosa. Empecé a mirar diferente cada detalle en casa. En el espejo notaba que ya no me reconocía del todo, que había una sombra detrás de mi reflejo. Me perseguía en los sueños la idea de que había heredado más que la casa y el apellido. ¿Era posible que algo de su culpa me hubiera sido transmitida también? Una noche fui a su tumba. Llevé la radio conmigo, aún maltrecha. No sabía bien qué buscaba, pero quería enfrentar el origen. El núcleo de todo. El viento del pantano era frío, casi húmedo, como si respirara por su cuenta. Coloqué la radio sobre la lápida. Me arrodillé. La encendí. Silencio. Luego estática. Esa noche no hubo más palabras desde la tumba. Me quedé en la sala, con la radio encendida sobre la mesa de café, esperando algo, lo que fuera. Un sonido,
un suspiro, incluso ese crujido eléctrico que precedía su voz. Pero nada, solo ese ruido blanco que no decía nada, pero lo insinuaba todo. Me pasé las manos por la cara. Sentía el cansancio acumulado, pero sobre todo, esa especie de peso bajo el pecho. La tristeza ya no era punzante, sino densa, como el lodo seco en las botas después de una caminata larga. Al día siguiente volví a revisar las cosas de mi padre, no con la obsesión de los primeros días, sino con una calma resignada. Encontré más fotos. Él y sus amigos en algún lugar del sur, con camisas abiertas y cerveza en mano, miradas duras, sillas de metal en la arena. Uno de ellos llevaba el mismo reloj que aún tenía mi padre en la muñeca, dentro del ataúd. Llamé a uno de ellos. Había encontrado su nombre en el reverso de una foto, junto a una dirección de Alabama escrita a mano. Fue breve. Me confirmó todo lo que ya sospechaba, que en algún punto de su juventud, mi padre fue un hombre distinto, que la guerra los deformó a todos, que sobrevivir a veces solo significaba aprender a callar. Tu padre cambió después de conocer a tu madre, me dijo. Te amaba, chico. Aunque nunca supo cómo decirlo sin sonar como un sargento. Después de esa conversación, apagué la radio. No la destruí, no la enterré de nuevo, solo la guardé con cuidado, en una caja de madera, junto con unas fotos, el cuchillo de campaña y una carta que encontré en su chaqueta, dirigida a mí pero jamás entregada. Era breve. Apenas decía: si algún día escuchas más de lo que creías, no te asustes. Es que por fin aprendí a hablar. Ya no necesito más respuestas. No habrá artículos en periódicos. No voy a llevar nada a ninguna biblioteca ni museo. No hay justicia que perseguir, ni verdad que gritar. Solo entendimiento, silencioso personal. Algo que queda adentro y que no necesita compartirse para que exista. Hoy fui al cementerio, estaba tranquilo. Me senté al borde de su tumba con un café en la mano, mirando las montañas a lo lejos. No vine a buscar señales, solo a decirle que lo entendí, que estoy bien y que está bien haber callado tanto, si al final dijiste lo que importaba. La radio allá en casa sigue apagada. Supongo que mi padre por fin puede descansar donde quiera que esté, pero la llevo conmigo, siempre.